paz tenemos en nuestro corazón haber escuchado la palabra del Señor, ¿verdad? Y haber sentido en ese momento la presencia profunda del Señor, cubriéndonos, protegiéndonos y ahora elevándonos a escuchar la palabra. Ahora prepárense. ¿Cómo salieron con su testimonio de vida? ¿Ah? ¿Sí? ¿Bien? ¿En el descanso? ¿Convencí a su amigo que eres salvo? ¿Convenciste a tu hermana que eres salva? ¿Sí o no? Yo una vez soñé en un sticker que ponemos pegados a los carros, ¿no? No sé cómo se llama aquí, ¿no? Pero soñé que dice Jesús, y con un corazón con cruz en medio, Jesús ama a los católicos también. Porque pensé, pues, a lo menos por las autopistas por donde vamos, en mi país la mitad de nuestros hermanos son de otras denominaciones, ¿no? Y la mitad son católicos. A lo menos la mayor parte de nuestros hermanos de otras denominaciones ya se han dado cuenta que los católicos también son salvos, ¿no? Pero de todos modos, qué bonito es cuando podemos prepararnos con un mensaje vivencial del Señor. Y ahora Esther viene para hacerles trabajar. ¿Están listos? Sí. Aleluya, gloria al Señor, un aplauso para ustedes, son muy atrevidos en el Señor. Conmigo, ¿está bien? Cuando hablamos de el mensaje bíblico, específicamente estamos hablando que tiene que partir de la palabra de Dios, ¿ok? De la Sagrada Escritura, de un texto de la Sagrada Escritura. Entonces, ese mensaje tiene que partir de la palabra del Señor. Y ya dijimos, oramos y buscamos la voluntad de Dios y toda esta cosa, ¿sí? Pero el texto es como la raíz del mensaje, de donde partimos. Es la esencia misma del mensaje. El texto no solamente es la esencia del mensaje de predicación, pero nos exige, una vez que nosotros estamos con un texto bíblico, nos exige que nos basemos en ese texto. No que hablemos de toda la Biblia, sino que hablamos de ese texto. Nos pone en un campo de acción. Y es muy bonito porque nos ayuda a nosotros los evangelizadores, ¿no? Es como los maestros que cogen el libro de geografía y tienen que predicarle la geografía de todo el mundo, Dios mío, ¿no? Pero si van a hablar sobre la geografía de Argentina, muy fácil, ¿verdad? Okay. Entonces, la función del texto nos pone en el campo de que tenemos que predicar en base a ese texto. Ustedes tienen muchos textos bellos en su corazón, ¿verdad? Hay textos que se han sembrado en nuestro corazón y que son entendibles para nosotros en la iluminación del Espíritu Santo, pero qué bonito poder hacer un mensaje en base a esos textos para compartirlos con otras personas. Ahora, si el predicador católico no encuentra un texto para predicar, ¿por qué será? Uno, porque no conoce la Biblia, ¿verdad? Y si no ora, pues uno no conoce la Biblia. Y si no conoce la Biblia, pues es muy difícil comenzar. Y si hay personas que no encuentran, que no saben dónde se encuentra Juan o buscan allá por donde está el Génesis, ¿quién sabe, verdad? Ni sabe cuál es el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento, cuáles son los profetas mayores, cuáles son los profetas menores, por qué predicó Isaías como esto. Entonces, si no sabe lo más esencial, le va a costar un poquito de trabajo, por eso tiene que comenzar a trabajar estudiando la palabra del Señor, ¿no? Entonces, o no conoce la Biblia, o ha pasado muy poco tiempo de reflexión ante la presencia del Señor. Y quiere escoger algo que le caiga, ¿no? Y no va a sentirse vacío, no va a encontrar razón de su mensaje. Entonces, son una de esas dos razones por las que un evangelizador puede ser que no encuentra un texto. Ahora, ¿cuál es la ventaja de tener un texto? Primero, para que tú consigas la atención de la asamblea. Del momento que tú pones un texto, la asamblea quiere entender lo que significa esa palabra de Dios para ellos. Y es muy hermoso porque abre inmediatamente el interés de las personas, especialmente si son personas que vienen a buscar las cosas de Dios. Amén. También la otra ventaja del texto es que reviste
reviste el mensaje de autoridad. No estoy hablando mis propias palabras, estoy hablando la palabra del Señor. Cuando se proclama la palabra de Dios, es una cosa admirable cómo esa palabra como que cobra una autoridad más allá de lo que las palabras más bellas que nosotros pudiéramos expresar humanamente podrían hacer, ¿verdad? Y es tan bonito porque se confirma, tu palabra es lámpara a mis pies, Señor, y lumbrera a mi camino. Y tercero, una buena cosa es que ayuda al predicador en la preparación de su mensaje. Y también hace que el predicador no se agote, ¿verdad? Porque imagínense cuando uno está tratando de prepararse y tiene que pensar en qué me voy a basar, pero cuando él ya sabe en qué texto de la Biblia va a predicar, no tiene que irse por todos lados buscando, sino que ya sabe exactamente dónde va a encontrar la fuente de su mensaje y va a tener muchísimos pasajes para sus mensajes. Nunca se le van a agotar. Es admirable la cantidad de mensajes que podemos encontrar en la palabra del Señor. ¿Y saben qué? Cada vez que uno predica, va creciendo. Cada vez que uno predica, la palabra del Señor va creciendo. Porque el que primero ministra el Espíritu de Dios es el evangelizador. Es tan bonito. Entonces es importante que nos demos cuenta. Esos son los valores de un texto bíblico. Y en un momentico vamos a mirar eso con mucho más cuidado, como tal vez vamos a buscar un texto específico y vamos a hacer un ejercicio en base a un texto bíblico. ¿Qué les parece? ¿Ok? El tema, que es muy importante del mensaje, surge de la pregunta nuevamente, ¿de qué voy a hablar? ¿Ok? El tema o el titulito arriba dice, ¿de qué voy a hablar? ¿Y qué entendemos por el tema? Es la materia de que se va a tratar ese mensaje. ¿Ok? Un tema, un desarrollo, es de la materia que vamos a tratar. ¿Cómo podemos encontrar un tema? Sencillo, muy sencillo. Primero, a través de la reflexión de las necesidades que existen en una comunidad. Cuando ustedes comienzan a hablar con la gente, comienzan a captar los latidos de aquella comunidad. Y van a darse cuenta en poco tiempo. A mí me gusta, cuando yo llego a un lugar, me gusta de vez en cuando por ahí hablar con una u otra persona. Inmediatamente comienzo a captar cuál es la necesidad de la comunidad. Entonces, así voy encontrando mi camino para unos temas con ellos. A veces uno llega a comunidades que le dicen, pues vénganos a predicar. ¿Sobre qué? Pues de lo que usted quiera. Ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vas a encontrar un tema para hablar con ellos? ¿No? Hay gente que llega a un lugar y le sueltan el micrófono. Aquí está, comience a predicar. ¿Verdad? ¿Y de qué voy a hablar? Ahí es cuando comienza tu trabajo de buscar un tema. Primero, reflexionando sobre las necesidades de esa comunidad. Ese es un camino. El otro es reflexionando sobre las cosas que nos rodean. Las cosas que nos rodean. Por ejemplo, algo muy lindo que rodea a esta comunidad aquí es este bello santuario de Luján. ¿Ok? Y tú dices, bueno, hay algo que está muy en el centro del corazón de la gente en este lugar y es el santuario de Luján. Ok, reflexiona pronto, busca un poco sobre lo que es el sentido de esto que es tan parte del pueblo aquí, que es Nuestra Señora de Luján. Vas a encontrar propiedades ahí que tú vas a poder aplicar para el corazón del pueblo acá. ¿Por qué? Porque está muy identificada con el corazón del pueblo en el que nos encontramos en el día de hoy. ¿Amén? Es otra manera. También vas a encontrar temas del mensaje a través de las lecturas devocionales. Yo tengo unos muy bonitos que utilizo, que son las biografías de los santos. Ustedes han visto, hay 4 tomos, el que yo tengo tiene 4 tomos y va uno por cada 3 meses en el año hasta que completa el año. Entonces cada día tiene uno de los santos y habla de las biografías de los santos y cómo fue su vida y lo relaciona con las escrituras. Entonces me ayuda muchísimo para encontrar mucho, especialmente niveles mensajes con niveles de servicio y de compromiso y cosas así, ¿verdad? Entonces esa es una buena lectura que me ayuda muchísimo. También utilizo mucho el misalito del día. Me gusta comprar el misal y generalmente en la iglesia
Cada 3 años se va por todo el ciclo de la Sagrada Escritura. ABC significa que en 3 años, a nivel de la liturgia en la iglesia, hemos pasado por toda la Escritura. Y lo bonito que tiene la Biblia es que casi siempre tiene la lectura del Antiguo Testamento, el salmo que le corresponde, la lectura o la epístola paulina los días domingos y el Evangelio. Y cuando ustedes reflexionan bien cerquita, esos textos se correlacionan. Y uno con otro se empata, el uno con el otro, del Viejo Testamento con el Nuevo Testamento. Una de las escrituras que ustedes encuentran, por ejemplo, en estos días de tiempo cuaresmal, son escrituras que hablan del siervo sufriente en el Antiguo Testamento por el profeta. Y luego pasa y aparecen las escrituras ya acercándonos al tiempo de la pasión del Señor. Y lo va descubriendo. El Antiguo Testamento encubría al Mesías alrededor de muchas de las expresiones poéticas de los profetas, pero ahí estaba el Mesías sufriente, el que había de venir. La revelación plena la encontramos en el Nuevo Testamento. Es un medio muy ideal. Si ustedes no tienen la facilidad de conseguir ese misalito en su parroquia, hagan una suscripción o algo y háganse buenos asiduos lectores de la palabra diaria del Señor, si no sea para predicar, a lo menos para su espiritualidad como buenos católicos. ¿Amén? Pero ahí pueden encontrar una fuente tremenda de construir sus mensajes. Otra fuente que yo utilizo mucho, yo no sé si ustedes la tienen aquí, es la Biblia meditada que tienen ustedes aquí. Temática, la Biblia temática. La Biblia temática está organizada por temas. Por ejemplo, si van a hablar del buen pastor, buscan la palabra pastor. Y debajo de la palabra pastor aparecen todos los versos de la Biblia que hablan sobre el buen pastor. Lo que decía en el Antiguo Testamento, lo que dice en el Nuevo Testamento. Y es muy bonito. Y está mucho trabajo adelantado ahí. Entonces no tienen mucho trabajo que hacer, ¿no? Si tienen que buscar 2 o 3 textos específicos que se correlacionan para iluminar un tema, ya lo tienen ahí. Yo lo uso eso para momentos de emergencia, porque no tengo mucho tiempo de irme por todos lados, pero esa es una buena manera de hacerlo, buena y rápidamente. ¿Está bien? No sé si la consiguen aquí, se llama así, la Biblia temática. ¿Ok? ¿Sí? Ok, fabuloso. Entonces, esas son ideas que ustedes pueden tener para encontrar un buen tema, ¿ok? Está facilito, ¿verdad? Hay muchos otros, pero más o menos lo más esencial se los comparto ahora. Después de encontrar el tema, nosotros llegamos al título. Título es el nombre con que vamos a encabezar nuestro tema. Sencillo, ¿verdad? Le tenemos que poner un título. Pero tiene que ser un título bueno, que atraiga la atención de quienes nos quieren escuchar. ¿Cuáles son algunas cualidades de este título? El título debe ser, y yo siempre les sugiero a los evangelizadores, una simple frase. Una frase simple, que podría yo decir casi como un pensamiento incompleto. Que la gente diga, ¡ay, yo quiero escuchar más de eso! Yo quiero escuchar más de ese título que me acabo de decir. Deja a la gente con la intriga, ¿verdad? Entonces, una frase sencilla, como un pensamiento incompleto. Por ahí dicen, al buen entendedor, con pocas palabras, le basta, ¿verdad? Es más, un título que sea exageradamente breve. ¿Me entienden qué es exageradamente breve? Entre más breve, mejor. Porque hay gente que da títulos que con el título ya dicen el mensaje. Entonces ya la gente dice, ya sé de qué va a hablar. Yo después vuelvo y compro el cassette. Pero un título que sea extremadamente breve, que siempre esté llamando al interés de los que van a escuchar. Debe ser especialmente interesante y atractivo para despertar el interés en las personas. Y es muy importante que ese título nunca lo hagan en tiempo pasado. Si lo hacemos, los maestros dicen, hay tiempo pasado, presente y futuro. No un mensaje que diga, lo que Dios hizo. Dice, pues que nos interesa ya pensar lo que Dios hizo en el siglo pasado, ¿no? Depende, eso puede ser
subtítulo por allá abajo para tratar de llegar a lo que Dios hace, ¿verdad? Pero nunca utilicen títulos de tiempo pasado. Siempre deben estar en el tiempo actualizado, presente. Es muy importante. ¿Amén? Estoy tratando de decidirme por dónde me voy más fácil con ustedes para que no se me confundan. Voy a entrar un poquitico al orden de las divisiones. Okay, es muy importante, el orden de las divisiones. Ese es el centro del mensaje. Las divisiones es el cuerpo del mensaje. Aquí es donde ponemos todas las ideas que tenemos del mensaje que vamos a dar en orden, ¿ok? Es una necesidad del mensaje. Si no organizamos las ideas, muy difícil que desarrollemos lo que queremos hablar con la gente. ¿Cómo deben ser las divisiones de un mensaje? Otra vez, deben ser oraciones concretas. Una frasecita concreta. Tienes 3 divisiones, cada división debe ser una frasecita concreta, clara, que vas a hablar de eso, no algo que te parece, sino que vas a hablar de esa frasecita, ¿ok? Siempre en un texto vamos a encontrar unas palabras claves y las frases brotan de esas palabras claves. ¿Cuántas divisiones deben ser? Ya se los dije, ¿verdad? 2, cuando menos 5. No es la ley del talión, como dice, no es la única. Pero después de eso es muy difícil que la gente se lo pueda memorizar. ¿Cómo debe ser el anuncio de esas divisiones? La persona puede, a veces los maestros, perdónenme que siga utilizando los maestros porque esa es la manera más fácil de hacerlo. Los maestros dicen, hoy vamos a hablar sobre 1, 2 y 3. Vamos a hablar, por ejemplo, sobre los fósiles, sobre los animales que tienen el contexto de huesos en su cuerpo y le da 3 puntos a sus estudiantes, ¿no? Y después comienza a desarrollar el tema. Hay personas que hacen su tema así. Hay personas que dicen, este va a ser los 3 puntos básicos que vamos a tratar el día de hoy. Ahora nos vamos a entrar. No todo el mundo lo hace así. Hay otros que omiten decirlo, pero cada vez que inician el punto, dicen punto número 2, o en segundo término, vamos a hablar sobre esto, y la gente se va dando cuenta exactamente del desarrollo o el hilo del desarrollo que está siguiendo el evangelizador. Ahora, estas ideas deben ser progresivas, ¿no? Es decir, debe tener una secuencia, es como el hilo, se llama hilación de ideas, hilación, deben ir en una secuencia adecuada, ordenada, ¿no? Para que la gente no se confunda y se quede con lagunas. ¿Estamos bien así? Les estoy dando un poquito, porque quiero que trabajen conmigo un tema un poquitico sobre esto. La introducción, que es lo que está después ahí del texto de ustedes, la introducción yo lo llamo como la pista de partida del avión. La introducción es muy importante porque es lo que ustedes van a utilizar nuevamente, como decíamos, como gancho para la gente. Pero tiene que ser una introducción apropiada al campo, ¿ok? No algo que para inventarse un cuento y después de lo que van a hablar no tiene que ver nada con lo que ustedes están tratando de ilustrar, ¿no? Déjenme darles un ejemplo. Por ejemplo, una vez yo estaba hablando sobre el hombre espiritual, el hombre natural y el hombre espiritual. Y entonces yo decía, ¿y yo qué hago aquí? Y entonces en esos días acababa de pasar un temblor en México, muy terrible. México tiene construcciones así como ustedes aquí en Argentina, fuertes, hechas de material pesado. Y entonces cuando se presentó este temblor, hubo desastre tremendo en la Ciudad de México, cayeron muchas casas, hospitales completos cayeron a la tierra y mucha gente se quedó sepultada bajo esos escombros de las rocas, ¿verdad?
Y entonces salieron muchos de los bomberos y la gente de primeros auxilios para tratar de rescatar la gente que estaba debajo de esos escombros. Y siguieron muchos días, hasta 8, 10 días buscando gente. ¿Y sabe cuál era el signo que ellos tenían para saber si debían seguir buscando? Que escuchaban gemidos de la gente. Y si escuchaban, aunque fuera un gemido muy leve, decían, aprovechen, sigan quitando las piedras porque tenemos que sacar, hay todavía sobrevivientes. Y yo decía, así pasa con el hombre espiritual. Está metido dentro de este cuerpo nuestro, lleno de tantos escombros, lleno de tantas necesidades, quizás cubierto de tantas máscaras que hemos aprendido a utilizar para poder sobresalir en la vida. Pero dentro de nosotros está el hombre espiritual que está diciendo, help, ayúdame, todavía vivo. Y ahí comencé mi mensaje. ¿Qué les parece? Ya quieren ustedes escuchar, ¿no es cierto? Sobre el hombre del espíritu, el hombre espiritual. Entonces, tiene que utilizar uno una ilustración que le abra el apetito a la gente. ¿Ya? En mi tierra usan mucho, para abrir el apetito le dan un trago de vino rojo, un licor, sí, chiquitito, antes de que vas a comer la comida más fuerte. Y créanme, le da bastante hambre a uno. Quiere comer, ¿verdad? Ya le estoy enseñando al padre Jorge cómo tiene, ¿no? Se sienta y es un licorcito, le dicen, ¿quieres un licor? Una copita así chiquitita, un jerez le llaman. Se sienta y eso es un aperitivo para cuando ya viene la cena, más o menos a los 15 minutos, a la media hora ya la gente se sienta al comedor a tomar la cena, ¿ok? Es como un aperitivo. Así es la ilustración. Lo único es que la ilustración tiene que ser muy apropiada para lo que se va a predicar. Si está fuera del contexto, va a desorientar a la gente. Es como si coges el avión y no levantas vuelo bien. Ustedes saben lo que pasa, ¿verdad? Ya les pasó un avión por acá, ¿no es cierto? Cuando estaba saliendo de la pista, subió y se cayó, porque no levantó bien, ¿verdad? Hay personas que antes de comenzar el mensaje ya lo tumban, que la gente ya no quiere escuchar. Entonces, una introducción, ¿saben qué? Para mí, la introducción es la más trabajosa de preparar. Y es la última de preparar, yo diría. ¿Por qué? Porque tú estás más o menos tratando de organizar la división de tu tema, estás reflexionando y a través de la reflexión de ese tema, también estás pensando qué ilustración sería buena. Y la ilustración también, tú tienes que ser una persona muy observadora, tienes que mirarlo en los ejemplos de la vida real, o puedes utilizarlo de una experiencia personal, o puedes utilizar un ejemplo de la historia o algo, pero bien hechecito, algo que sea apropiado para lo que vas a hablar. ¿Vamos entendiéndonos? Entonces debe ser apropiada, debe ser interesante, debe ser breve. Si hacen una introducción que es demasiado larga, cuando ya van a decir el mensaje ya no tienen tiempo. Ya nomás se les quedó en la introducción y no hay nada, ¿no? Y debe ser cuidadosamente preparada. El humor es muy bueno, pero tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, yo puedo hacer algunas bromas con ustedes, pero si llego a decir algo que no es de su idiosincrasia, a lo mejor en vez de animarles me voy a apagar rápido la asamblea. ¿Y esta de dónde viene? ¿De qué manicomio salió? ¿No? Entonces no me van a escuchar. Pero hay predicadores que tienen muy buena manera de utilizar el humor y con un chiste bueno pueden iniciar una predicación, despertar el ánimo de la comunidad y hacerlo muy bien, pero también tiene que ser muy apropiado. La introducción también puede venir del contexto. Cuando ustedes leen un pasaje bíblico y no lo entienden muy bien, no entienden qué es lo que está diciendo ese pasaje, váyanse un poquitico más para atrás. Cuando ustedes van más para atrás, comienzan a darse cuenta por qué el escritor
entiendo esto o aquello. Por ejemplo, si encontraron un pasaje que habla sobre alguna sequía o algo, y usted dice, ¿cómo voy a predicar sobre esto? Y va a predicar, pero no sabe por qué el escritor estaba hablando de esa sequía, o por qué estaba esa sequía que estaba pasando, en qué época estaba pasando. Entonces tienen que irse un poquitico atrás para encontrar el contexto y entender más claramente por dónde trabajar su texto. ¿Está bien? Y ya termino esta parte porque ya sé que se me están cansando y vamos a una práctica. La última es una buena conclusión. Una buena conclusión es la aplicación. ¿Para qué hablaste lo que dijiste? Para que la gente nada más escuchara un tema. Tienes un propósito, ¿verdad? Tenías un propósito al principio, ahora llegas a la conclusión, la aplicación a la vida personal, a la vida familiar, a la necesidad de la comunidad, ¿verdad? Y esa conclusión, como Marilyn decía esta mañana o al comienzo de esta tarde, nunca un buen evangelizador termina un mensaje sin una oración. Siempre, siempre. Y no la oración, ¿ustedes saben cuál es la oración más poderosa? ¿Cuál? No. No. ¿Ah? No. La que va con bastante intensidad de amor. Esa es la oración más poderosa. Y a veces se hace una oración conclusiva y no tiene que ser larguísima, pero que vaya cargada de dinamita de amor en el espíritu. Y créanme, lo hace. Entonces, siempre, siempre, nunca terminen una predicación sin una oración. No es sinónimo de larguero de oración, es sinónimo de oración efectiva después de que han aplicado el propósito. Amén. ¿Están listos? ¿Ya saben cómo predicar? Terminamos el retiro. El Evangelio de San Lucas. Uno bien facilito, el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas. Verso 11. Y ustedes pueden utilizar toda la parábola. Es la parábola del hijo pródigo. Pero, una condición. 15:11 en adelante de San Lucas. Condición. Pueden ponerle un título a su tema, pero no la que está en la Biblia. Otro título. Usen su imaginación. Ya ustedes saben cómo preguntarse, cómo encontrar el tema y toda la cosa, ¿verdad? Entonces ustedes tienen este pasaje, esta parábola. Ahí tienen una riqueza tremenda para todo. Pero no pueden utilizar el título que aparece en la Biblia. Como yo sé que a veces entre compañeros nos ayudamos, les voy a pedir que se hagan en grupos de a 3. Y entre los 3 van a elaborar un mensaje con la parábola del hijo pródigo. Rapidito, rápido. De a 3, no más de 3, por favor. Decía San Pablo, y ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Y las cosas que yo vivo ahora, no las vivo en mi propia fuerza, sino que las vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Amén. Ya no nos pertenecemos, tenemos un propósito. Nosotros ya no existimos para otra cosa, sino para evangelizar. Y cuando uno descubre el propósito de su vida, que es reflejar la vida del Señor, pues es más fácil encontrarle sentido a lo que somos y para qué existimos en este mundo, para dónde vamos. Lo que vamos a hablar ahora
tiene que ver precisamente con nuestra misión como evangelizadores. Y no solamente si queremos, ya como les dije a ustedes anoche, nos metimos en la grande. Porque antes uno diría, pues yo no sé, no entiendo mucho, y el que no se le puede pedir mucho, ¿verdad? Mientras no sepa, un cieguito es como que no, ve. Pero cuando uno sabe, qué gran responsabilidad cae sobre nosotros, bella y santa responsabilidad. Pero qué privilegiados somos al mismo tiempo, porque ¿por qué nos escogió el Señor a nosotros? A lo sencillo, a lo menos, a lo más ignorante, dice la Escritura por los romanos, a lo despreciado por el mundo, a esos quiso llamar el Señor para mostrar su grandeza y para que nadie pueda decir, es que yo soy muy inteligente y el Señor se ganó la lotería conmigo, sino que tenemos que depender de esa gracia maravillosa del Señor. San Pablo, que entendió su llamado, nos invita a nosotros, dice, delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá como Rey a juzgar a vivos y muertos, te encargo muchísimo que prediques el mensaje y que insistas cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea. Convence, reprende, anima, enseñando con toda paciencia, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros o de gente que solo les enseñen lo que ellos quieren escuchar. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Hay gente que sabe contar cuentos muy lindos y a veces usan la predicación para contar sus cuentos. Pero tú, dice San Pablo, conserva siempre el buen juicio, soporta los sufrimientos y dedícate. ¿Qué dice? Dedícate a predicar el mensaje de salvación. Y es más, cumple bien con tu trabajo. Palabra de Dios. ¿Dedícate a qué? Y hazlo más o menos bien. ¿Cómo dijo? ¿Ya están dormidos? ¿No? Cumple bien con tu trabajo. Si lo vas a hacer, hazlo bien hecho. Pues por ahí vamos. Nosotros tenemos que saber para dónde vamos en la predicación, en la proclamación. Tenemos que saber dónde colocar la flecha. Tenemos que saber dónde colocar la onda. Tenemos que saber dónde encontrar la respuesta y poder penetrar el corazón del hombre con el mensaje de la evangelización. Esta parte que vamos a compartir tiene que ver mucho, yo le llamo el mapa de guía. Todos ustedes cuando conducen a un auto, lo primero que tienen que saber es para dónde van, ¿sí o no? Si no saben, se pierden. Y si pasa como nosotros allá en Los Ángeles, hay tantas autopistas que si no sabes para dónde vas, llega un momento que hay autopistas que parten para todos los lados. Si no sabes, ¿quién sabes para dónde vas a llegar? Y si pasa aquí en las calles también, en Buenos Aires, ¿no? Tienes que saber para dónde va. El propósito del mensaje del evangelizador hace precisamente esa función. Es el mapa. Saber para dónde vas. Y yo quisiera hablarles de los varios propósitos del mensaje, porque a nosotros como evangelizadores nos va a ayudar a situarnos según la ocasión, según la necesidad, para dónde vamos. Y de acuerdo a la circunstancia, las personas que estamos ministrando con el mensaje, lo que Dios quiere transmitir a través de ese mensaje. Hay 4 valores muy importantes en el mensaje. Y recuerden que el mensaje es un medio y no un fin. Hay personas que te preocupan tanto de decir todo lo que saben en un mensaje que no dicen nada, porque están preocupados de decir todo lo que saben y la gente comienza a se duermen escuchándolo. ¿Por qué? La persona se está gozando diciendo todo lo que sabe de acá, pero la gente se está quedando con una cantidad de ideas sin un
orden debido. Entonces, hay 4 diferentes valores. Ese es uno. El mensaje es un medio, no es un fin. Un medio es un camino, el que tú vas a utilizar para llegar a comunicar lo que Dios quiere decir. Segundo, el propósito ayuda al predicador a depender de Dios. ¿Quién es el que te va a dar el propósito? ¿Dónde te lo va a dar? En la oración. En la oración. Dios te va a dar en la oración, en las rodillas, en los momentos cuando tú conversas con Él, en los momentos cuando tú le preguntas, Señor, ¿qué quieres tú que yo diga a esta gente? Y también el propósito es una guía indispensable, como les decía, y cuando tú tienes el propósito, quiero que esperes una cosa, espera los frutos del Señor. Cuando tú sabes para dónde vas y sabes lo que el pueblo de Dios necesita, espera respuesta, espera fruto espiritual, porque lo estás haciendo con la guía y la dirección del Señor. Amén. Hay diferentes tipos de propósitos. Primero, uno que ya ustedes comenzaron a escuchar desde esta mañana cuando hablábamos un poco acerca de qué es la evangelización, el querigma, el primer anuncio, para los que están alejados, para los que no están cerca de Dios, aún para los bautizados que viven como católicos, pero nada más de nombre, pero que necesitan conocer a Dios, no han tenido un encuentro de vida. Ese primer anuncio, el primer propósito, un primer propósito de un tipo de mensajes que nosotros damos se llama propósito querigmático. Es el propósito del mensaje evangelizador, el que va a tratar de alcanzar a aquellos que no conocen a Dios, aquellos que no han tenido la posibilidad de decirle personalmente con su propia lengua y con su propio corazón al Señor, quiero que seas parte de mi vida. Y créanme, en eso se incluyen aún los católicos. ¿Cuántos católicos han encontrado ustedes en la parroquia que van a la misa todos los domingos y fiestas de guardar y no conocen a Jesucristo? No les dé miedo decirlo, yo me encuentro todos los días muchos. Si no han tenido un encuentro de vida con Jesucristo, necesitan encontrar a Jesucristo para que toda esa bella gama de regalos, de tesoros de la iglesia tengan sentidos. Todos necesitamos escuchar la buena noticia. Es más, el Papa dice por los documentos, necesitamos continuamente escuchar la buena nueva de Jesucristo para ser renovados y fortalecidos en nuestra fe como hijos de Dios. Continuamente, cada vez que nos salte el corazón, el día que tú ya te acostumbras, yo ya lo sé desde el año pasado. Tú estás poniéndole, yo le llamo, no sé si ustedes lo entienden aquí, un tapón a la gracia, aquí. Como que le dices a Dios, ya sé suficiente, Dios. Gracias por enseñarme, ya llegó lo que yo necesito de ti. Esa es la filosofía de muchas religiones orientales. En muchas de esas religiones orientales su propósito es aprender y llegar a ser a la estatura de su maestro. Y cuando ya llegan a la estatura de su maestro ya saben todo. No necesitan más no pasa así con Jesucristo. Amén. Dice la Evangelii Nuntiandi por el número 56, toda una muchedumbre hoy día muy numerosa de bautizados que en gran medida no han renegado formalmente de su bautismo, pero están totalmente al margen del mismo y no lo viven. A mí me impresiona, hablando de los hijos de la fe en la iglesia, me impresiona la gran cantidad de jóvenes que encontramos en los colegios, en las universidades, que una vez que, como dicen, entre comillas, soy libre y yo puedo hacer lo que yo quiera, no quieren ver nada que ver ni con Dios ni con la iglesia. ¿Por qué? Porque dentro de tantas cosas no han podido encontrar al Señor. Y mis amigos, primer propósito. Yo siempre digo, y soy convertida a la iglesia y amo profundamente la iglesia. El Señor me dio el regalo, me reveló el don de la iglesia y en su manifestación sacramental y todo tan bello, ¿verdad? Pero a veces nos hemos quedado catequizando a nuestra gente
enseñándoles bellas doctrinas. Y yo creo que si les pregunta a uno los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, los mandamientos de la ley de Dios, todas esas cosas se lo saben hasta de memoria, ¿no? Y cuando los preparamos para la primera comunión, perfecto. Pero se queda en eso, se ha quedado en un catecismo, en un libro muy lindo. Pero todo bautizado y toda persona en el mundo necesita escuchar la buena noticia. Y ese es el primero que tenemos que nosotros enfocar como evangelizadores. Nunca tomemos por hecho. Siempre hay uno que necesita conocer a Jesucristo. Me muero que cuando ustedes salgan de esta casa de retiro, lo primero que van a encontrar es a uno que necesita conocer a Jesucristo. Y yo les preguntaría en esta tarde, ¿cuándo fue la última vez que tú trataste de evangelizar a una persona y llevarle a Jesucristo? ¿Cuánto, dónde y cómo lo hiciste y cómo te fue? ¿Cómo te fue? Y si no, yo creo que la primera tarea que vamos a tener nosotros para salir de este retiro es, vamos a tratar de, por lo menos uno, evangelizar. Yo no sé si la señora donde tú compras las tortas o el mate, donde vayas, a lo mejor vas a llegar allá y esa es la primera persona que te vas a encontrar y vas a querer evangelizar. El primer propósito es querigmático. Mostrarles el amor de Dios, la salvación de Jesucristo, como nos hablaba Marilena esta mañana, la fuerza del Espíritu trabajando en el corazón de las personas y que hay una bella comunidad que les está esperando. El segundo propósito de un mensaje, primero es ese, ¿no? ¿Cuál es? El querigmático. Segundo es el propósito catequético. Ustedes saben que la catequesis debe ser evangelizadora. Ustedes saben que la catequesis no es otra cosa que la enseñanza progresiva de la fe al soplo del Espíritu Santo. Yo me encuentro con muchos hijos de la iglesia que tienen muchos conceptos bellos de la fe, pero todos desordenados. A, Z, M, L y por todos lados. Y les preguntan de su fe, como Marilyn les trataba de transmitir en esta mañana, acerca de cómo compartir acerca de su vida nueva por el bautismo, por la nueva vida, y no saben por dónde comenzar. Y por eso nos da miedo evangelizar, porque decimos, ¿y yo qué voy a decir? ¿Verdad? Pero una vez que hemos sido evangelizados, cuando vamos a la catequesis, como que comenzamos a entender todas las cosas de una manera nueva. O si no, abran ustedes el día de hoy el Catecismo Nuevo de la Iglesia Católica. Es tan bonito cuando ustedes comienzan a abrir esos capítulos. Abran, por ejemplo, nada más esa sección donde habla de la oración y el Padre Nuestro. Se van a morir. ¡Qué belleza de enseñanza! Hermosísimo. O véanse en la parte de los sacramentos, por donde está la vida de los sacramentos. Maravilloso. Es catequesis. Pero ¿sabe qué? Al soplo del Espíritu Santo. Renovada, ¿verdad? Entonces, es la enseñanza progresiva de la fe y yo le pongo al soplo del Espíritu Santo. Porque ¿sabe cómo? La catequesis es la que nos va desde pequeñitos llenando el corazón de Dios. ¿O que no recuerdan ustedes cuando su abuelita, su papá comenzaba a enseñarle la primera Ave María? ¿O el Padre Nuestro? Quizás no entendían todo el concepto, pero a través de esa transmisión comenzaron a entender que había una manera de conversar con Diosito, de compartir con Dios. Y qué lindo cuando hay un catequista, un evangelizador con corazón, un catequista con corazón de evangelizador, que coge ese terreno tiernito de los niños y les enseña las cosas bellas de Dios al soplo del Espíritu Santo. Yo les puedo asegurar una cosa, nunca se las va a olvidar. Y su vida va a ser transformada. Y yo les animo más todavía. No se queden en la cajita de solamente la renovación carismática para poder predicar. Si ustedes son invitados a servir en la comunidad cristiana como catequistas y son renovados y entienden el poder de la evangelización, aprovechen el campo de trabajo. Sean catequistas al soplo del Espíritu Santo. Amén. Fíjense que en la Escritura encontramos muchas de esas enseñanzas catequéticas de Jesús. Por ejemplo, en San Lucas, en el capítulo 6,
verso 27 al 31, Jesús estaba enseñando a su gente cómo amar a los enemigos. Lucas 6, 27 al 31. No se preocupen mucho de una de estas notas, les voy a dar una buena noticia, estamos no solamente grabando, pero tenemos unos folleticos con el resumen de las notas para ustedes, pero no se las quiero dar sino hasta el día de mañana, ¿está bien? Okay. Pero es un mensaje tan importante, aprender a amar a nuestros enemigos. Jesús decía, pues es muy fácil amar a los que nos aman, ¿verdad? Eso lo hacen hasta los malos. Pero amar a los enemigos, sí estaba dando una catequesis a su gente. Otra catequesis muy linda del Señor fue las enseñanzas de las bienaventuranzas que encontramos en Mateo capítulo 5, versos 1 al 11. Las bienaventuranzas es una manera de vivir, ¿no? Una nueva manera de vivir según Jesucristo. Un nuevo maestro ha aparecido en nuestra tierra, decían la gente que escuchaba a Jesús con tanta atención. Otra, Jesús estaba enseñando sobre lo que era el verdadero valor de la reconciliación. Encontramos sobre la sanación del paralítico en Mateo capítulo 5, versos 21 en adelante. Dice, ¿qué es más fácil decir a este hombre? ¿Tus pecados te son perdonados? O, levántate, tómate tu camilla y anda. Les estaba hablando sobre el valor de la reconciliación. Y por ejemplo, San Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 12, versos 6 en adelante, una catequesis sobre el ejercicio de los dones y ministerios de la comunidad. Entonces, todos esos son predicaciones catequéticas al soplo del Espíritu Santo. Cuando uno predica sobre los dones del Espíritu Santo, ¿qué esperas tú? Que la gente entienda, pero que la gente ponga en práctica, en acción. Si les hablo yo sobre el don de lenguas, precioso don de oración, qué lindo decirlo. ¿Ya saben qué es un don de lenguas? Oh, sí, ahora vamos a ponerlo en. Sobre la profecía, lo mismo. Sobre el discernimiento de espíritu, lo mismo. Sobre lo que el Señor nos quiere enseñar. Entonces, lo pone en acción. Todo lo que Dios nos enseña es para que lo pongamos en práctica. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en el campo del propósito catequético, también es el campo para nosotros. ¿Hay aquí catequistas? Levanten la mano. Hay un aplauso para estos catequistas. Bien valientes, bien valientes. Bien valientes, porque se encuentran con toda la gama de los que fueron formados antes y la nueva modalidad a través de esta espiritualidad de la renovación. Entonces, primero es propósito, ¿qué? Querimático. Segundo es propósito catequético. Tercero, propósito de espiritualidad. Este es para intensificar en los creyentes, en los fieles, la devoción para con Dios. Y también para darles una guía en la expresión apropiada de la adoración que Dios merece. Son mensajes que conducen a una comunión más íntima con el Señor. Qué hermoso. Yo creo que la mayoría de los mensajes que a veces nosotros escuchamos en la renovación carismática son con propósito de espiritualidad. Y nos ayudan a crecer espiritualmente, ¿verdad? Y es lindo unirnos en la comunidad cristiana y escuchar mensajes de espiritualidad que nos ayudan. También te encuentran las 3 preguntas que yo acabé de hacer, ¿verdad? Para establecer su tema. Lo primero que aparece, dice, ahora vamos nosotros a hacer un mensaje. Lo primero que van a definir es su título, ¿ok? Y lo van a encontrar dentro de esas preguntas, o preguntándole a Dios, o la necesidad, lo que sea, lo van a encontrar. Y ya después me voy a ir paso por paso cómo van a construir un título y toda esa cosa, ¿ok? Después del título, lo que encuentran ustedes, y dice ahí, para su conocimiento personal, es el propósito. Yo usualmente, para mí, cuando estoy construyendo mi mensaje, antes de seguir y toda esa cosa, yo misma me escribo la notica. Yo estoy preparando este mensaje con este propósito. Y me lo escribo. Yo no se lo digo a la gente, pero yo sí sé para dónde voy.
Por eso les digo, es para ustedes. A veces al principio cuando estamos haciendo las prácticas, las personas piensan que le tiene que decir el propósito a la gente. Mire, yo les voy a decir esto para que ustedes me entiendan esto, pero ahora sí voy a comenzar a predicarles. No, no, eso es para su conocimiento y su guía. El propósito es para que ustedes sepan para dónde va. Es su mapa. La gente no sabe porque se lo vas a ir descubriendo a través de la predicación, pero ustedes lo ponen allí para su conocimiento personal. Después de esto aparece una palabrita pequeña, el texto, mensaje bíblico, recuerden, estoy hablando del mensaje bíblico. Después del texto, que nosotros vamos a definir y vamos a mirar cómo es que trabajamos diferentes textos y toda esa cosa, entramos con lo que se llama una introducción. Ahorita estoy nada más enumerando los elementos del mensaje, ¿ok? Después voy a compartir un poco con ustedes cada una de estas partes. Viene una introducción, la puerta de entrada, ¿verdad? El comienzo, lo que hace que la gente quiera escuchar, el gancho, como del pescador, ¿no es cierto? ¿Sí entienden gancho? ¿Así? Del pescador. Ok. Y después de la introducción viene lo que yo llamo el cuerpo del tema, que es división del tema, es esencialísimo. Quien quiera que va a hablar tiene que saber dividir su desarrollo en puntos entendibles para la gente que le va a escuchar, ¿no es cierto? Y también para él mismo. Si no sabe cómo poner en orden sus ideas, es muy difícil que va a dejar un mensaje con orden en la mente y en el corazón de las personas que le van a escuchar. No pueden ser divisiones, 20 divisiones, por ejemplo. Es imposible que la gente va a recordar divisiones, ¿no? 20 divisiones. Además, ese predicador tiene que ser muy experto para que la gente se acuerde de 20 divisiones, ¿verdad? Y después del cuento, subdivisiones. No se van a acordar. Pero es muy importante que el evangelizador concrete sus ideas. 2, 3 puntos, 5 puntos. Yo casi siempre sugiero a 5 o 6 puntos máximos. 5, mínimo 2, máximo 5, 6, lo sugiero, ¿no? Y si hay algunas subdivisiones dentro de cada punto, también tener mucho cuidado cómo las especifica, porque las está utilizando como escalones, ¿no? Para no caer demasiado profundo al segundo o al tercero, ¿no? Las está utilizando como escalones, pero hablan sabiduría de lo alto, cosas preciosísimas, que se queda uno asombrado. Un aplauso al Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, ¿vamos cuántos propósitos? ¿Cuáles son? Uy, tan inteligentes. Mire, yo pensé que se me iban a dormir en esta hora. ¿No? Cuarto, propósito de compromiso. Propósito de compromiso. Este tipo de propósito es para estimular, motivar, comprometer, despertar, sacudir a la persona para que dedique su tiempo, sus talentos, sus esfuerzos y tome responsabilidades santas al servicio de Dios. Son mensajes muy importantes. Una de las quejas que yo escucho muy comúnmente cuando visito comunidades es: ay, Esther Julia, es que la gente no se compromete. ¿Lo han escuchado ustedes? ¿Sabe qué falta? Mensajes en el poder del Espíritu Santo que llamen al compromiso. Así bien puestos con el fuego y la dinamita del Espíritu Santo. Y sabe, cuando esos mensajes van con esa fuerza, les va a pasar lo que les pasó a Isaías. No se pudo soltar. No se pudo soltar. Ese mensaje puede ser utilizado por Dios como la flecha certera para entrar al corazón de aquellos a quienes Él está llamando. No hay cosa más hermosa que cuando uno se siente directamente llamado por el Señor y no le cabe duda. No le cabe duda. Y aunque uno le quiera dar la vuelta, yo era una de esas que yo le decía al Señor: espérate, tú te vas muy recio, está muy rápido. Espérate, no estoy preparada. Y el Señor me decía: a ti, te necesito.
Señor, pero dame un poquito más de tiempo. A ti. Y cuando el Señor toca el corazón, enciende el corazón en el llamamiento, no hay nadie que te haga sentir diferente o que te pueda confundir. Tú sabes cuando eres llamado por el Señor. Es más, ¿cuántos de ustedes le han pedido dones al Señor? De cualquier don. No digas todos, tú no sabes. Qué lindo. ¿Tú sabes qué es un don? Un llamamiento de Dios para servir. Eso lo dice la Escritura y también lo dice el Santo Padre. Un don espiritual, un carisma espiritual es un llamamiento de Dios para servir al pueblo. Ay, Señor, que yo quiero el de sanaciones. Prepárate. Ah, porque me gusta cuando uno ora y rápido se sana la gente y ya me voy, ¿no? ¿Verdad? Ah, pero a veces las sanaciones requieren de bastante oración. ¿Verdad que sí, Kiam? ¿Sí? Kiam dice que tiene bastantes callos en las rodillas. ¿Ah? Mucha oración y mucha confianza, ¿verdad? Y para ver las maravillas de Dios, cada don trae su costo. Trae su costo. Entonces, figúrense, ¿queremos servir al Señor? Sí, cada uno somos llamados. ¿Quién quiere los dones del Señor? Sí, y te va a dar todos los que tú necesites, pero prepárate para servir. Prepárate para servir. Y si no, estarás echando a saco roto al no servicio lo que Dios te está dando. Mira, encontramos tipos de mensajes en la Sagrada Escritura diversos sobre este tipo de propósitos de compromiso. Encontramos mensajes sobre el diezmo. ¿Cuántos de ustedes diezman en su comunidad? Diezmo, pero el 10%, no es algo más o menos que se acerca, sino el 10%. Muy importante. Yo podría hablarles aquí todo un día de retiro sobre el diezmo, pero no tengo tiempo, ¿ok? Pero ¿sabe qué? Yo pienso que uno de los problemas grandes de nuestra iglesia y de nuestras comunidades es que la gente no sabe darle a Dios lo que le corresponde. Y por eso tenemos consecuencias de la falta económica de nuestros trabajos en nuestras comunidades y en nuestras familias. Porque Dios no es hombre para que se arrepienta. Él dice, pruébenme a mí y yo les abriré las compuertas del cielo y derramaré sobre ustedes bendición tras bendición. Pero tengo una queja contra mi pueblo, que no me